Bueno, vamos a ver cómo aplicamos la ley de Gauss para resolver situaciones. Es una ley que es alternativa a la ley de Coulomb, que nos permite, ofrece una forma distinta de expresar la relación que tenemos entre la carga y el campo. La ley es válida para cualquier distribución de cargas y para cualquier superficie cerrada. Las propiedades de simetría de cada sistema son muy importantes. ¿Por qué? Si bien la ley es válida para toda distribución de cargas, a veces en la práctica no todas son fáciles de resolver. Aquellas que tienen alta simetría o una simetría marcada son más fáciles de resolver en la práctica. En varios de los problemas que van a aparecer, se va a tratar con distribuciones de cargas en conductores. Si recuerdan, los conductores son aquellos materiales que permiten la movilidad de las cargas se mueven en ellos. Cuando un conductor sólido se le coloca un exceso de carga, o sea, se carga, en condiciones electrostáticas, o sea, electrostáticas que las cargas no se mueven, el exceso de carga se encuentra en su totalidad en la superficie y no en el interior del material. Al costado tienen un esquema. En el proceso de carga, le introducimos determinada carga positiva. Como ustedes sabrán, esa carga se rechazan, son cargas del mismo signo. Como el cuerpo es conductor, las cargas se pueden mover, entonces se van a alejar unas de la otra lo más que puedan, y lo más que pueda las lleva a colocarse en la superficie. Ahí adquirimos la condición de estática, digamos, de electrostática, ya a partir de ahí las cargas no se mueven. En esa situación, si trazamos una superficie gaussiana en el interior del conductor, esa superficie no va a encerrar carga neta, ¿sí? Carga neta, en este caso positiva. Habrá carga, sí, pero tanta positiva como negativa. Pero esta que se colocó en exceso no va a estar ahí. Eso nos indica entonces que el campo ahí adentro es cero. O sea que toda la carga va a parar a la superficie. Eso es para tenerlo en cuenta cuando se resuelvan situaciones en las cuales el dispositivo que se está tratando es un conductor. A diferencia de un material aislante o no conductor, en un caso de un no conductor, se le agrega un exceso de carga y ese exceso de carga va a quedar igualmente distribuido en todo su interior. ¿Sí? Tengan cuidado con esto a la hora de resolver problemas. Vamos a ver cómo resolveríamos, por ejemplo, el caso de un hilo infinito cargado. Por la forma del cuerpo, el cilindro es la superficie gaussiana ideal, por cuestiones de simetría. Entonces, nuestra superficie gaussiana para calcular el flujo y aplicar la ley de Gauss será un cilindro centrado en el hilo de radio R y longitud L. Para poder aplicar la ley de Gauss, debemos calcular el flujo a través de esa superficie. Pero esa superficie tiene marcadamente tres superficies. Esa superficie cerrada está formada por tres superficies abiertas, que son los discos o las tapas, la superior y la inferior, y la superficie lateral. Claramente son distintas por su dirección, su vector normal. Entonces, la integral cerrada, como se indica en la ecuación 1, a lo largo de toda la superficie, la vamos a dividir en tres integrales sobre superficies abiertas. Dos de ellas sobre las tapas o bases, la 1 y la 2, y otra sobre la superficie lateral. El campo eléctrico, en este caso estoy tratando con un hilo positivo, tendrá simetría radial por la forma de la distribución y además que el hilo es infinito.
Por lo tanto, en el caso de las tapas, la dirección del campo es normal a la dirección de los diferenciales de área. Por lo tanto, fíjense que ahí está suprimido. La integral sobre las dos tapas, sobre base 1 y base 2, es 0, porque estaríamos multiplicado por el coseno de 90 grados. Entonces, la única que subsiste es el producto escalar a lo largo de la superficie lateral. En ese caso, el ángulo es 0, ambos vectores tienen la misma dirección, que es la dirección radial, y el producto escalar de E con diferencial de S se transforma en E por diferencial S por el coseno de 0. El campo también tiene simetría radial, por lo tanto es constante para un radio fijo. Y esa integral se resuelve directamente como el producto del campo por el área. Y el área es el área de la superficie lateral, que es igual a 2pi por R por L. Ahora aplicamos la ley de Gauss. La ley de Gauss dice que ese flujo es igual a la carga que se encierra. ¿Sí? Eso lo ven en la 3. De esta expresión podemos despejar el campo que nos queda en la 4. Pero en la primera expresión de la 4, si se fijan en el denominador, queda en función de L. Y L es la longitud del cilindro que utilizamos como superficie gaussiana. Entonces el resultado que estamos buscando tiene que ser un resultado general que no puede depender de algo tan particular como la elección de la superficie que hacemos para hacer el cálculo. Y recuerden que esta superficie es algo imaginario que nosotros creamos para poder resolverlo. Por lo tanto, la expresión que acompaña está puesta en función de lambda, donde lambda es la carga por unidad de longitud, que es una magnitud que es más posible conocer en este caso. El cociente Q sobre L nos daría esa densidad. Por lo tanto, el campo eléctrico de este hilo infinito está expresado en la ecuación que está marcada allí en rojo. Como verán, depende inversamente de R a la primer potencia. Cuanto más lejos va con 1 sobre R. Pueden verificar este resultado con el calculado previamente aplicando la ley de Coulomb, o sea, el campo según surge de la ley de Coulomb. ¿Qué pasará en el caso de una esfera uniformemente cargada? Entonces acá fíjense, cuando uno dice uniformemente cargada, estamos hablando de una esfera no conductora. Es un material al cual se le puso una carga en exceso, pero que quedó distribuida uniformemente en todo el volumen. El campo sabemos que tiene simetría radial, entonces lo ideal es construir superficies gaussianas que tengan la misma simetría, o sea, esferas. Como ambas van a tener la misma dirección, cuando vamos a calcular el producto, el flujo, el producto escalar se reduce al producto de los módulos. Por eso es que allí en la ecuación 1 aparece el módulo del campo por el módulo del área. ¿Sí? Pues sería por coseno de 0, que es 1. Bien, pero la situación, ahora tenemos que aplicar Gauss para poder calcular bien cómo es el campo, no es la misma en el interior que en el exterior de la esfera. Entonces, para poder calcular cuánto vale el campo en el interior de la esfera, lo que vamos a tomar es una superficie gaussiana con un radio menor al radio de la esfera. Para poder aplicar Gauss, entonces ya sabemos que el campo que aparece en la 1, o sea, ese flujo que calculamos en 1, es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces, ¿cuál es la carga encerrada? Para eso tenemos que hacer uso de que la carga, el dato que dice que la carga está uniformemente distribuida. Eso significa que la carga total distribuida en toda la esfera, cuyo volumen es 4/3 de pi por a al cubo, va a ser la misma que la carga encerrada
por una esfera de un radio menor dividido por el volumen de esa esfera. O sea, eso nos está indicando el hecho de que sea uniformemente distribuida la carga. Haciendo unos cálculos podemos sacar de allí cuál es la carga encerrada puesta en la ley de Gauss, o sea, igualando la 1 con este valor de carga encerrada, vamos a despejar el valor del campo y dice, según la expresión 3, que este aumenta en la parte interna, partiendo de 0 en el origen, aumenta linealmente con el radio hasta el borde. ¿Qué pasa afuera? Para calcular afuera tenemos que utilizar una superficie gaussiana con un radio mayor a la esfera. En este caso es equivalente el resultado a el de una carga puntual. Solo la carga encerrada será toda, o sea, Q mayúscula, ¿no? Por lo tanto, fíjense en el gráfico, hasta el radio A, en la parte interna de la esfera cargada, el campo crece linealmente. Una vez que pasa al exterior, decrece con 1 sobre R cuadrado, como el caso de una carga puntual. ¿Qué sucede si tenemos un cascarón esférico? O sea, si la carga está solo en la cáscara. Si la carga está solo en la cáscara pintada de rosa. O equivalente a un volumen en un cuerpo conductor, que ya sabemos que la carga va para la superficie. Bueno, habrá que hacer el cálculo de campo, de flujo, tanto interno como externo. Ya del dibujo vemos que en el caso del flujo para un radio menor que el radio del cascarón, la superficie gaussiana no encierra carga, por lo tanto el campo en el interior va a ser 0. Y visto desde afuera, o sea para un radio mayor que A, lo que se encierra es toda la carga. Por lo tanto, tendremos el campo que depende inversamente del radio al cuadrado como el de una carga puntual. ¿Qué sucederá con un plano infinito de cargas? Fíjense, tenemos un plano, una hoja cargada positivamente. El campo es saliente en forma normal tanto para un lado como para el otro por una cuestión de simetría. En el caso del plano infinito cargado, la superficie gaussiana que nos conviene es utilizar un cilindro. Normalmente en los textos aparece como pillbox, caja de píldoras. Entonces, si observan, trazamos ese cilindro que atraviesa la superficie con igual longitud que de cada lado. Otra vez deberíamos dividir la integral en 3 integrales, porque hay 3 superficies abiertas que constituyen la superficie total cerrada. Pero en este caso son las tapas aquellas superficies en las cuales el flujo es distinto de 0, porque los vectores, y en este caso en los dos, van en el mismo sentido. O sea, el campo y el diferencial de área tienen el mismo sentido, tanto en la tapa superior, llamada S1, como en S2. Mientras que el ángulo entre el campo y el diferencial de área en la superficie lateral es de 90 grados, con lo que el flujo nos estaría dando 0. Por lo tanto, tenemos un flujo arriba, el flujo abajo, 2 veces el mismo flujo, porque estamos hablando, el área es la misma en ambos lados y el campo a igual distancia, esperar que sea el mismo. Entonces, igualando, sumando estas dos integrales y aplicando aquí la ley de Gauss, la carga encerrada será, si está uniformemente distribuida la carga con una densidad sigma, sigma por A, o sea, el área del disco, nos estaría dando la carga encerrada. Aplicando entonces Gauss, llegamos a una expresión del campo que nos dice que ese campo es uniforme, no depende con la distancia. Fíjense que R o cualquier dimensión que nos marque distancia no aparece allí, es sigma, que es un dato de la densidad dividido por constantes. Y sale para ambos lados, si es
caso positivo, o sea, si el plano fuera cargado negativamente, tendríamos líneas entrantes y un campo entrante, pero tendría el mismo valor. Lo calculado aquí es aplicable si quisiéramos calcular el campo en la superficie de un conductor. Independientemente de la forma, aunque no sea un plano, uno puede tomar pequeños trozos de superficie y considerarlas planas, utilizar cilindros como superficies gaussianas y hacer un cálculo similar al hecho con el caso del plano, con una salvedad, y es que en el interior, como vimos, no hay carga eléctrica, no hay campo eléctrico, por lo tanto el flujo o el campo, en vez de darnos dos veces, ¿sí?, para un lado y para otro, nos dará una. De ahí es que el campo perpendicular, como ven en la expresión, es sigma sobre epsilon 0, a diferencia del anterior, que era sigma sobre 2 epsilon 0. Aquí lo que pueden observar es una tabla en la cual aparecen distintas distribuciones de carga y los campos o la magnitud de los campos eléctricos que se pueden calcular tanto de la manera aplicando la relación del campo surgida de la ley de Coulomb o aplicando la ley de Gauss.